Pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestro encuentro, que nos asista. Ven, Espíritu Santo, ilumina este encuentro, concédenos la gracia de penetrar en el corazón de Jesús, en el corazón de Cristo. Concédenos la gracia de sentir internamente los mismos sentimientos de ese corazón, de vibrar con él y de ser ante el mundo reflejo de un amor infinito, de tu amor infinito. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako gila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunai barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri denori, liburu honen aurkezpenera. Aldez aurretik eskertu nahi diziet Jose Ignacio Gotxaini, Eduardori eta Mikeli liburu honen aurkezpenean parte hartu nahi dutelako. Y después de daros la bienvenida y haber agradecido que van a ayudarme a presentar el libro, os voy a decir un poco el orden de intervención. Empezaré yo, después seguirá Miquel, que es el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII, después seguirá el padre Eduardo, que es el conciliario de Adora, y finalmente el señor obispo. Después, al terminar el señor obispo, si funciona el sistema que no sé, hay un verso que me manda mi hijo José Mari, que no ha podido venir, no puede estar, pero nos lo manda pues un poco para terminar y clausurar la presentación. Y después, todo el que quiera podrá llevarse un ejemplar. Bien. El título del libro, El corazón de Jesús en el tercer milenio, puede dar lugar a una cierta confusión, porque no se trata de un tratado, de una monografía o un estudio de teología espiritual sobre el Sagrado Corazón. No obstante, la finalidad del libro es precisamente mostrar la necesidad y la importancia que tiene la devoción al corazón de Jesús de cara a este tercer milenio. En el prólogo del libro he mencionado a varias personas que, aparte de mi familia, han influido en mi vida, ¿no? Entre ellas, pues cito al padre Juan Manuel Igartua, un jesuita santo y teólogo, un teólogo santo y sabio también. Después, Francisco Canals Vidal, que fue el sucesor del padre Orlandis, fundador de Escola Cordis Jesús, sección del apostolado de la oración, catedrático de metafísica, que fue profesor mío también. José María Petit, que también perteneció a Escola Cordis Jesús y fue catedrático de filosofía de la naturaleza. El padre Rollo Marín, famoso teólogo, tomista, que era un especialista en Santo Tomás, pero también era especialista en teología espiritual. Y finalmente también menciono al padre Guillor, que era el archivero de Loyola, un jesuita, con el que me unió la amistad a través precisamente de querer conocer mejor al padre Caraveaz, un jesuita del siglo XVIII, que también aparece en el libro, ¿no? El libro es una recopilación de artículos escritos y publicados sobre todo en la revista Cristiandad. Solía escribir estos artículos a petición de Canals o Petit, y también algunos de ellos, o bastantes de ellos, son resúmenes de charlas que daba en las asambleas anuales que tenían lugar generalmente en las Navidades. También he incluido algunas comunicaciones a congresos de filosofía y espiritualidad. Y bueno, pues ese es un poco el contenido. O sea, que no es, diríamos, un tratado monográfico, como he dicho, sino más bien es una recopilación, ¿eh? La obra consta de 2 tomos. En el primer tomo tengo los artículos de espiritualidad y en el segundo tomo están los artículos de filosofía y teología. El subtítulo del libro, Al servicio de la civilización del amor, también me permite hacer una reflexión o un comentario. El término civilización del amor lo utilizó por primera vez, al menos es el conocimiento que tengo yo, el Papa Pablo VI, ¿eh? Y lo hizo con ocasión de una locución que hizo en Pentecostés en el año 1970. Después fue utilizada también por San Juan Pablo II
y lo utilizaba como sinónimo del reino del corazón de Cristo. Esto lo hizo concretamente en Paray-le-Monial, cuando le citó al general de la compañía, entonces padre Combelbach, y le citó, es muy significativo, es muy fuerte, lo citó en la tumba de Claudio de la Colombier, del jesuita en padre de Colombier, que fue el director espiritual de Santa Margarita María y fue el que, digamos, de alguna manera le ayudó a discernir que el carisma era verdadero, ¿no? Y en esa carta que le entregó un mensaje, y en ese mensaje cita precisamente este tema también de la filiación del amor, pero lo cita haciéndolo como equivalente al reino del corazón de Cristo. Luego también han utilizado esta expresión Benedicto XVI y el Papa Francisco. Benedicto XVI concretamente en una audiencia del 12 de noviembre de 2008, cuando estaba explicando la parusía en la predicación de San Pablo, precisamente al tratar sobre la expresión que viene en el Apocalipsis de Ven Señor Jesús, dice: queremos que acabe este mundo injusto, que el mundo cambie profundamente, que comience la civilización del amor, que llegue un mundo de justicia y de paz sin violencia y sin hambre. En realidad, lo que nosotros esperamos es que cuando se establezca el reinado social del corazón de Jesús, la sociedad realmente alcanzará la ansiada civilización del amor. El Papa Francisco, en su, diríamos, pontificado, está dejando, por así decirlo, la huella de un término, un concepto muy importante que no proviene de él, diríamos, el haberlo puesto en el candelero, sino, bueno, aparte que viene del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y todo, ¿no? Pues el tema de la misericordia. Pues sabéis que dedicó un año santo dedicado expresamente a la misericordia, ¿no? A mí, de tanta insistencia o de tantas cosas que dice este Papa sobre el tema de la misericordia, pues me hace pensar también en el concepto de la civilización de la misericordia, ¿no? La civilización, como sabéis, es pues el conjunto de actitudes, de cultura, todo lo que constituye la organización de una sociedad, ¿verdad? Y nosotros solemos hablar siempre de la civilización cristiana, que es un sinónimo también de la civilización del amor, y también digo yo que es un sinónimo de la civilización de la misericordia, pero cada uno de esos conceptos yo creo que añade algo al anterior y de alguna manera lo magnifica, ¿no? Yo creo que esta civilización de la misericordia habría que considerarla como una plenitud, ¿verdad?, de la obra redentora del corazón de Cristo. En el capítulo 3 de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, el Papa Francisco llama protocolo de la santidad al capítulo 25, versículos 25-36 de San Mateo. Aquel en el que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, ¿no? Y el Papa añade, dice, que este texto no es una simple invitación a la caridad, dice, es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo. A mí me parece, pues, que invita a ver a Cristo en toda persona humana, sufriente y necesitada. Y también me parece que este enfoque permite vislumbrar una nueva dimensión de la devoción al corazón de Jesús, que consistiría en ver en el necesitado el corazón de Jesús sufriente, de forma que dedicarse a él, al que está en necesidad, equivaldría a consagrarse, y remediar sus males sería repararle. Esta nueva dimensión, lógicamente, naturalmente, no sustituye a la otra, sino a la complementa, ¿eh? Es un aspecto que no se ha recalcado suficientemente. Lo llevamos por líneas paralelas, pero yo creo que podría unificarse, ¿no? En realidad, este aspecto de la misericordia viene de Juan Pablo II. Y voy a leer el texto precisamente, aparte del texto aquel que antes he comentado, del mensaje al prepósito general de la Compañía de Jesús, Peter Hans Combelbach, cuando le citó en la tumba de San Claudio de la Colombier, donde dice: junto al corazón de Cristo, a mí me parece que es un texto impresionante, ¿eh? Junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, dice, a evitar ciertas perversiones del corazón humano y dice, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Así, y esta es la verdadera reparación perdida por el corazón del Salvador, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá constituir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo.
Bueno, pues esto es un poco las ideas que a mí me sugerían y por qué puse como subtítulo al servicio de la civilización del amor. Los artículos publicados van desde el año 1970 al año 2017. Es decir, son casi 50 años, 47 exactamente para los que sean muy matemáticos. Yo los he clasificado y los he ordenado temáticamente. Por consiguiente, pues te puedes encontrar con un artículo del año 72 y al siguiente del año 2004, por decir algo, ¿no? Entonces, hay unas notables diferencias en la redacción e incluso en las formas diversas en la forma de abordar las cuestiones. Hay cuestiones que hoy día posiblemente no las hubiera tratado igual, ¿eh? He respetado lo que en su día escribí, pero hay que verlo en ese contexto, ¿eh? Entonces, el tomo 1, que es el de los artículos de espiritualidad, tiene como orden temático, primero, unos artículos sobre la devoción al corazón de Jesús, luego un segundo grupo temático sobre el apostolado de la oración, uno tercero sobre devotos al corazón de Jesús, el cuarto es un monográfico sobre el padre Agustín de Carnaveraz, que tiene 70 páginas, y luego sobre la Virgen María y San José y los santos. Y en el tomo segundo, que son el resto de los artículos, son cuestiones de moral, cuestiones de filosofía, cuestiones de teología y cuestiones del magisterio de la Iglesia. Entonces, del contenido del libro, únicamente yo mencionaría una cosa, que es el hilo conductor del libro, ¿no? Y que tiene que ver con algo que el padre Orlandis, en su artículo fundacional de Escola Cor de Jesu, Pensamiento y Ocurrencias, escribe él, ¿no? Habla de una genuina devoción al corazón de Jesús y considera 3 etapas en el desarrollo de esta devoción en la Iglesia. La primera es las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque en París Limonial. La segunda es la obra del padre Ramier, fundador y difusor del apostolado de la oración. Y la tercera, Santa Teresita del Niño Jesús, que es lo que el canal solía considerar la ocurrencia fundamental del padre Orlandis. Pues bueno, lo curioso del asunto, y con esto prácticamente voy a terminar, en el año 1980 yo escribí un artículo que se titulaba El reinado del Sagrado Corazón, y reproduje los pasajes que están en los escritos de Santa Margarita que indicaban la promesa de reinar en la sociedad, la promesa de que Jesucristo reinaría en la sociedad, que había pasado desapercibido al principio. En aquel momento me pareció, además creo que lo dejé escrito, que me pareció una obra interesante hacer lo mismo con las otras 2 etapas, pero claro, yo entonces ni me sentía capaz ni pensé que lo haría nunca. En el año 1994, con motivo de los 50 años de la revista Cristiandad, me encargó Canals que preparara una ponencia que se titulaba La revista Cristiandad al servicio de los ideales del padre Ramier. Bueno, pues leído hoy ese artículo, pues parece como que viene a ser esa segunda etapa que yo en su día pensé que nunca jamás podría decir nada sobre ella. Y en el año 2016 organizó en Barcelona un congreso sobre el corazón de Jesús titulado Cor Jesu Vultus Misericordiae, para celebrar el Año de la Misericordia propuesto por el Papa Francisco, y allí presenté una comunicación titulada La misericordia en la tercera etapa de la devoción al corazón de Jesús. Bueno, esta comunicación, que está en el libro, en el primer tomo, está en el apartado de devoción al corazón de Jesús, y que en el índice, para que, como mis títulos en los artículos siempre han sido muy largos, son infumables, pues lo que hice es simplificar los títulos. De ahí pone el corazón de Jesús y la misericordia. Bueno, pues esa comunicación, que ya es muy reciente, es aquella en la que está contenido, por así decirlo de la mejor manera, ese aspecto de la importancia de la devoción al corazón de Jesús de cara al tercer milenio. Bien, del padre Carnaveraz no voy a decir nada, pero bueno, digo que hay 70 páginas, digo que es un jesuita curioso porque es místico en el siglo XVIII. Teixeira Idiógoras, en la introducción a las cuentas de conciencia, dice que a la gente le podría, aquel que no conociera, por así decirlo, que había jesuitas que trataban de la contemplación, o que el mismo San Ignacio de Loyola en su diario espiritual tenía caracteres indudable de alta mística, les podía extrañar que hubiera un jesuita místico en el siglo XVIII. Pues es un gran místico del siglo XVIII y sobre todo está aquí también, yo lo incorporé y lo busqué porque fue, digamos, un apóstol del corazón de Jesús en toda Euskal Herria, fundó cantidad de congregaciones, fundó la casa de ejercicios, dio los primeros ejercicios en Loyola y luego fue expulsado con los jesuitas y murió en Bolonia como consecuencia de la expulsión de Carlos III y incitado, entre otros, por el conde de Aranda. Y ya, ahora sí que termino,
que hace un comentario sobre la dedicatoria, ¿no? Yo este libro, que podría calificar, si se me permite decir, como recopilación de una tarea apostólica, será un poco demasiado, pero bueno, para llevar a efecto esos trabajos hay 750 páginas, ¿no? Pues yo eso lo he tenido que dedicar muchos fines de semana, y esos fines de semana yo se los he restado a la familia, ¿no? Entonces yo me he quedado con una cierta mala conciencia de haber privado a mi familia de la presencia durante tantos días y tantas horas, ¿no? Y por eso he querido dedicar el libro en exclusiva a mi familia, que mi esposa lo verá desde el cielo y mis hijos lo soportarán desde la tierra. Ya puedes poner. Bueno, Ignacio, lehenik eta behin esan ohore bat dela, niretzako mai honetan egotea, eta eskertzen dizut zure gonbidapena. Eta bigarrenik eskerrik asko zure doainak gurekin elkarbanatzeagatik. Eskerrik asko. Voy a hacer la presentación, o voy a hacer mi reflexión a partir de 7 citas. A partir de 7 citas. Voy a ser breve, ¿eh? No, que estamos aquí 4 personas, tranquilidad, voy a ser breve. Pero quiero hacer la presentación, la reflexión a partir de 7 citas. La primera es una de Santo Tomás de Aquino que dice así: teme al hombre de un solo libro. Es un juego de... teme al hombre de un solo libro. Es verdad que hoy Ignacio nos presenta 2 libros. Nos presenta 2 libros. Pero bueno, más allá del juego de palabras, bueno, pues todos conocemos ya pues que la mente de Ignacio es una mente formada pues, por muchos libros, ¿no? Una mente científica, una mente filosófica, una mente teológica, una mente histórica, y todo ello integrado, pues tenemos este don, este regalo que se nos ofrece, ¿no? Bueno, mi reflexión va a girar más en torno al segundo tomo, que es un poco más lo que me, como director del instituto, más lo que me quiero comentar, pero en torno al primer tomo me gustaría hacer otro comentario con otra segunda cita, ¿no? A fuerza de hablar de amor, uno llega a enamorarse, que es de Pascal. Bueno, yo creo que el primer tomo pues quiere esto, ¿no? Quiere una reflexión, una palabra, un profundizar en el amor, pues que nos lleve a enamorarnos, ¿no? Me ha parecido una cita muy acertada para ese primer tomo. Y bueno, y como decía, pues mi reflexión va a girar más en torno al segundo libro, al segundo tomo, mejor dicho, y quería continuar con una tercera cita de John Donne, ¿no? Que es: la razón es la mano izquierda de nuestra alma y la fe la derecha. Nuestra alma, pues desde esta frase, pues viene a decir que tenemos, a la izquierda tenemos la razón y el alma. La razón y la fe, perdón. Y un poco, pues yo lo que veo también es que desde el Instituto de Ciencias Religiosas, en el que Ignacio es profesor, pues la labor, la misión del Instituto de Ciencias Religiosas es pues, que estas 2 partes del alma pues, se integren y se abracen, ¿verdad? Se integren y se abracen. Benedicto XVI nos dice: la razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Bueno, el segundo tomo, pues yo creo que es esto. Y un instituto de ciencias religiosas, pues también quiere aunar, quiere integrar la fe y la razón. Y esto se lleva a cabo, pues desde la teología, ¿no? Desde la teología, desde el estudio teológico. Y en torno al estudio teológico, pues también pues, quiero citar a dos grandes que dicen así: la teología es el pensamiento aplicado a la religión, y los que prefieren una religión sin pensamiento no tienen por qué desdeñar a los que tienen gustos
más racionalistas. Es una cita de Chesterton. Bueno, pues creo que también era Chesterton quien decía que para entrar a la iglesia nos tenemos que quitar el sombrero, pero no la cabeza. ¿No? Y otra cita de C.S. Lewis nos dice: si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. La teología y la espiritualidad, la teología y la oración tienen que ir de la mano. Y bueno, esta era mi breve presentación. Me he centrado más en el segundo tomo, me he centrado más en la cuestión de la filosofía, de la teología, de la razón, porque también creo que es un poco mi deber como director del instituto pues hacer ver que un instituto de ciencias religiosas tiene esta misión en la Iglesia y en la sociedad, ¿no? Pero ya, pues para terminar, cito a un anónimo que dice así, ¿no? Yo antes creía en la teología natural, pero desde que te vi me he convertido a la revelación divina. Y yo creo que, bueno, pues resumen también un poco, me parece que el itinerario de Ignacio. Eskerrik asko. Bueno, le agradezco también a Ignacio que me haya invitado a hacer una presentación de su libro, por amigo y además porque me consta de que es un hombre muy bien preparado. Es profesor de filosofía, maneja muy bien la teología, sobre todo el magisterio de la Iglesia y la teología de Santo Tomás, lo cual son bases muy firmes para aceptarle todo lo que nos dice en estos dos libros. Había hecho al final por escrito unas cuantas ideas que tenía, pero luego no me ha funcionado en el último momento la impresora. Pero más o menos las ideas ya las tengo, ¿no? Lo único decir que empecé a leer el libro pues por obligación, pero luego lo termino un poco por devoción, sobre todo en lo que se refiere a la Eucaristía, con esa sutileza y profundidad de Santo Tomás, ¿no? Que es tan importante, ¿no? De que todos los cristianos pues un poco reflexionemos sobre esa transustanciación y tantas cosas hermosas, los motivos de la entrega de Cristo, la Eucaristía, etcétera, que los pone muy de relieve Ignacio en su libro. Luego, algunas de las ideas pues que, bueno, pensaba decir, ya lo ha dicho Ignacio, su formación, donde se ha movido en las clases, en la Escola Cor di Jesús, en la Apostolado de la Oración, que han ido profundizando con todos esos libros que nos presenta, diríamos, el mensaje de Margarita María de Alacoque. Hace 2 días, el viernes, ¿no?, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Misterio de amor, de ese amor infinito que es Dios. San Juan pues, nos lo revela así, ¿verdad? Él concluye sus escritos diciendo: Dios es amor. Y Él es como esa águila pues, que viene a darnos pues, muchas noticias de ese amor, como por ejemplo, con el mismo amor con que el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanecer en mi amor, si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ese amor infinito de la Santísima Trinidad, que también veíamos hace poco. Esas lecturas del viernes, donde veíamos pues, cómo el pecho de Cristo se abre por la lanza del soldado y sale sangre y agua. Y el que lo ve da testimonio y sabe que su testimonio es verdad. Esto es para que creáis en las Escrituras. No le quebrarán un hueso, mirarán al que traspasaron, ¿no? El corazón abierto de Cristo, del sale sangre y agua, del surge la Iglesia, decíamos.
Y San Pablo en la primera lectura pues estaba empeñado en darnos a conocer ese misterio insondable que es Cristo, que nadie puede conocer y captar. Solo sabemos que ha amado tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo. Y que precisamente es en el límite de la pasión, diríamos, en el más bajo nivel que se puede presentar la divinidad, como un blasfemo, como un rey impostor, es como nos presenta y nos trae la salvación al mundo, ¿no? Entonces ese misterio de la grandeza y de la misericordia de Dios que estaba atisbado en el Antiguo Testamento luego se hace pues presente, y hay como una especie de apertura de ese misterio pues con Margarita María de Alacoque, ¿no? Donde pues, Dios directamente le habla de ese amor infinito que tiene, lo representa en ese corazón abierto por la lanza del costado, con una corona de espinas, con una llama de fuego, todo para que entendamos pues ese amor sacrificado de Cristo. Nadie ama más que el que da la vida por los suyos, ¿no? Y eso quiere que nosotros lo practiquemos para que vivamos en ese amor íntimo con Él. Margarita María, el padre Colombier, el padre Ramier, que luego van extendiendo, diríamos, ese ambiente tan descreído, por una parte racionalista y por otro jansenista, ¿no? Donde presentaba un Dios lejano en aquellos momentos con aquel daño que hizo en nuestra espiritualidad, ¿no? Y de un modo especial quizá en el País Vasco también. Entonces, pues es una reacción, diríamos, tremendamente positiva y providencial, ¿no? A precisamente que cuaje ese amor de Cristo, con esa bendición de las casas, de las familias, de las imágenes, de los estados, ¿no? Que nos traen un Dios cercano, un Dios que busca exclusivamente el amor nuestro y que tiene aparte como una tercera etapa, como nos decía Ignacio, de espiritualidad en Santa Teresita, el Niño Jesús, ¿no? Ella es discípula de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nos presentaba el amor. El amante es Dios, el amado es Cristo, eso dice San Juan Agustín, que la otra le oí al obispo que decía en Séptimo Continente, y el Espíritu Santo es el amor, ¿no? Pues Cristo que se hace también el amante nuestro, ¿eh? Con el mismo amor que me ama el Padre, os amo a vosotros. Y San Juan de la Cruz presenta pues esa relación conyugal donde la novia, la esposa, él sobre todo escribía para las religiosas, pues enamorada del amado, pues pasa por dificultades hasta que le encuentra después de una noche oscura y se entrega a él, ¿no? Santa Teresita, el Niño Jesús, en cambio, pues no se cree ella ni mística, solamente teóloga, pero es tan práctica que ella dice que prefiere que esos recovecos y dificultades de las escaleras subir en el ascensor de los ricos, ¿no? Que son los brazos del Padre, ¿no? Que le acoge, le quiere. Y entonces su comprensión del misterio de la misericordia de Dios, ella dice, cantaré eternamente las misericordias por todos los siglos, es el entregarse a ese amor, ¿eh? No tanto como víctima, como más apuntaba quizá esta Margarita María, como diríamos, sí, como cooperando, diríamos, en la redención de Cristo, sino como una niña desprotegida que cierra los ojos y se echa en brazos de su padre y le abre pues ese corazón lleno de ternura y de amor. Ella habla de la justicia de Dios, yo os recomiendo que lo hagáis porque está muy detallada. La misericordia de Dios y el amor es la esencia de Dios, ¿eh? La justicia es, diríamos, una prolongación, por decirlo así, de alguien que conoce la debilidad humana. Entonces ella es tremendamente consciente de su miseria, pero confía absolutamente en su misericordia, ¿no? Y es un poco lo que se nos refleja pues, en esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ella, bueno, y después quizá también os diría un poco para que el otro tema que me ha gustado también es como en la cuarta etapa se titula así, y voy a leer algunas cositas de ellas, ¿no? El corazón de Jesús, rostro eucarístico de Cristo, por el hecho de ser un tema de la Eucaristía, y me parece que es una conclusión, porque el misterio profundo
de la Eucaristía es un misterio de fe para nosotros, pero es un misterio de amor para Jesús, que Él nos presente ese rostro eucarístico. Y presenta termina Ignacio con dos textos de la Sagrada Escritura. Primero el del corazón de Jesús en el Calvario, que es el que hemos hablado, abierto por la lanza del costado, cuando ya está muerto. El otro, el del cenáculo, con las llagas de Cristo resucitado, la muerte y la resurrección, la llama profunda cuando se hace la muerte y la resurrección de esa llaga que exige la fe de los que le ven. El crucificado es resucitado. Le dice a Tomás que meta los dedos en la llaga del costado, que no sea incrédulo, sino fiel. Esa fe que es el paso previo para llegar al corazón de Cristo y que lo ve claramente Tomás. Las dos manifestaciones han sido, como nos decía, la de Margarita María Alacoque en el siglo XVII y la segunda, la de Faustina Kowalska, de la Santa Faustina Kowalska, de la Divina Misericordia. La segunda a mediados del siglo XX, que vio también el corazón de Jesús, del que brotaban dos rayos de luz, que debían ser como diríamos, como dos reflejos de la vida del sol que salen del corazón de Cristo, como necesitado como nunca de la misericordia que brota de su corazón. Podemos decir que, como luego dice Ignacio, voy a leer, decimos que el corazón de Jesús es el rostro eucarístico de Cristo, en primer lugar porque su corazón es la prueba física del amor de Dios a los hombres, que entregó su cuerpo y sangre para redimirlos, y la Eucaristía es precisamente el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y en segundo lugar, por la Iglesia nace del corazón de Cristo, traspasado en la cruz. También hace de la Eucaristía, como se desprende del sugerente título de Juan Pablo II, dio la encíclica que escribió sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía. Podemos pensar también, que esa agua que sale del corazón de Cristo viene a ser el mundo de la gracia, ¿no? Que en el Antiguo Testamento se venía ya, diríamos, profetizado por aquellas aguas que salen de debajo del altar, ¿no? Que renuevan todo y dan vida a todo, que transforman, el colmo, a mí, no tiene que pasar. Bueno, gracias. Es el diablo que anda moviendo la cola por ahí, sí, para que no prestéis atención. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Estoy diciendo eso, ¿no? Esa agua, ¿no? Que quizá le da más fuerza a la Divina Misericordia, ¿no? Que es la fuente de la gracia, ¿no? Que es el sumum de la vida cristiana, que surge pues como esas aguas, ¿no? De Ezequiel en su libro de profecías, ¿no? Que lo van renovando todo, que Jesús, bueno, ya lo siento. Soy muy hábil con todos estos aparatos. Yo siempre le obedezco al obispo, ¿eh? Yo siempre le obedezco. El obispo te controla. Bueno, y la segunda es pues también ese pasaje de Cristo con la samaritana, ¿no? El agua, no vas a tener más sed, el agua que yo te daré, y será un manantial hasta la vida eterna. Todo eso es un poco, diríamos, esa cercanía con Cristo, con su corazón, la vida y la gracia que nos ofrece, la presencia del Espíritu Santo, que transforma, pues como decía también Miquel, ¿no? Una filosofía en auténtica teología y encuentro personal con el Señor. Y voy a terminar con unas frases de San Juan de la Cruz, que habla precisamente, une la imagen de la fuente, que es toda fuente de gracias, de alegría, de paz y de amor, diríamos con la Eucaristía. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo, no tiene su humanidad, aunque es de noche. Luego dice otras cosas y dice, aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche.
Y aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque es a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo en este pan de vida, yo la veo, aunque es de noche. Y terminaba diciendo, Ignacio, con esta oración que os voy a decir: pidamos pues al corazón de Jesús que nos revele el misterio de su amor, que siempre vivamos de la Eucaristía con la esperanza puesta en Él, y que nos muestre su rostro eucarístico para que de su contemplación nazca en nosotros el amor de reparación y de consagración que pidió a la Santa de Paré Lemonial. Pues nada más. Bueno, pues yo digo una breve palabra para agradecerle a Ignacio que haya compartido con nosotros en la madurez de su vida, vamos a decir, ¿no? En la madurez, no. En la madurez de su vida, pues esa especie de gran, bueno, pues síntesis, ¿no? Y yo quiero subrayar esto. A ver, a mí me parece que esto que aquí se muestra, que esta clave desde la que tú, los que te conocemos, ¿no?, pues digamos en tu forma de pensar, etcétera, yo sobre todo subrayaría lo siguiente. Creo que el Señor te ha dado una clave que permite una cosmovisión. Y eso es muy importante, porque a veces en la teología ha ocurrido, sobre todo, pues que por influjo del nominalismo, de todo lo que se ha derivado después, la teología ha tenido un peligro, y el peligro que ha tenido la teología ha sido el de, pues, especializarse, que si escritura, los escrituristas, que si los dogmáticos, que si los de espiritualidad, como si la aproximación al misterio pues fuese parcial, ¿no? O sea, y eso obviamente tiene sus ventajas, porque puede haber un análisis que permita profundizar, pero tiene sus grandes riesgos, ¿no? Que falta una visión de conjunto, una clave de conjunto que lo integre todo. Esa es una de esas pequeñas desgracias, ¿no? Cuando te encuentras con un escriturista, que a él no le hables de dogma, o cuando te encuentras con un teólogo dogmático que dice, no, a mí de espiritualidad no, mal asunto, porque te das cuenta que al final aquí entonces se corrobora lo que dice ese refrán, ¿no?, que un especialista es el que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿no? Y claro, eso no nos da un retrato real de la teología. La teología está bien que tenga especializaciones, pero tiene que tener una cosmovisión, ¿no? Y creo que quizás es el aporte principal de esa especie de presentación de tus artículos en la madurez de la vida, en la que uno dice, bueno, el Señor te ha dado una clave de visión de conjunto de las cosas. ¿Y cuál ha sido esa clave? Pues el corazón de Cristo. O sea, ver las cosas desde la clave del corazón de Cristo, la escritura desde la clave del corazón de Cristo, el dogma desde la clave del corazón de Cristo, la espiritualidad obviamente, la historia de la Iglesia desde la clave del corazón de Cristo, el magisterio. Para mí eso es la aportación principal, muy importante, por cierto, muy importante, porque necesitamos una cosmovisión. Este mundo necesita una cosmovisión, una visión integrada de las cosas. No nos sirve que alguien sepa mucho de algo si no es capaz de tener esa visión de conjunto. Y creo que eso es lo que aporta, ¿no?, el corazón de Cristo con esa visión de conjunto. Bueno, el señor obispo aquí a nuestro Ignacio le pidió en su día, ¿no?, que fuese su representante en el Consejo del Instituto de Ciencias Religiosas, con lo cual quiere decir pues, que obviamente el obispo se considera bien representado en Ignacio en ese consejo, y te agradezco mucho, ¿no?, que sigas haciendo ese servicio, porque confío, ¿no?, en esa clave de visión de conjunto, del conjunto de la teología. Sé que esa es una clave que permite verlo todo en su conjunto. Y bueno, pues adelante. Somos una diócesis pequeña. Algunos dirían pues, que estamos en crisis, y obviamente pues, no lo vamos a negar, pues claro que tenemos crisis, ¿no? Pero tenemos mucha más riqueza de lo que cabría suponer. Pues sí, pues porque los hijos de esta diócesis, por aquí y por allá, pues nos dan muchas gratísimas sorpresas.
gratísimas sorpresas. Y no hace mucho aquí también se presentó esa obra hecha por Ignacio y por José Mari, su hijo, pues sobre los santos de Guipúzcoa, ¿no? Y uno pues te lleva una gratísima sorpresa viendo esa huella de santidad que los hijos de nuestra diócesis han dejado en la historia. Pues sí, yo creo que subrayemos todo lo positivo, sumémoslo todo y dentro de esa suma, quizás no sea suma teológica, pero sí que es una suma importante, pues lo que el Señor te ha permitido conocer a la luz del corazón de Jesucristo y que tú compartes con nosotros y te lo agradecemos mucho. Eskerrik asko bihotzez. Bueno, no os vayáis, Esperad un momento, por favor, que María va a poner aquí el tinglado. A ver, hay aquí trampa. Y luego, por favor, no me dejéis ningún ejemplar aquí. Llevaros todos, hay 48, así que por favor. Perfecto. A ver cómo han hecho ahí. La tecnología. Zorion eta ohorea itatxo, bailan eder eta itzela. Bertan diozu mundu honetan, amaika erronka daudela. Baina kristauok sinisten dugu, itxaropenik badela. Jesusen bihotz errukitsuan, zoriona dagoela. Jesusen bihotz errukitsuan, zoriona dagoela. Qué fenómeno, qué fenómeno. Muy bien, qué fenómeno, José Mari, madre mía.